Bien, vamos a realizar esta otra actividad. Hay que completar la tabla. Entonces nos dan una serie de compuestos y hay que darle sus nombres. Y por otro lado nos dan los nombres de los compuestos y hay que darle los nombres que faltan, por supuesto, y también deducir el compuesto del cual se está hablando, ¿verdad? Bien, y vamos a comenzar, ¿no? Entonces, para el primer compuesto, entonces aquí ya hay que ir un poco es más ágil, analizando y razonando lo que estamos diciendo y haciendo, por supuesto. Entonces, yo identifico a este compuesto. A ver, ¿qué estructura tiene? Mira, tiene un metal y tiene hidrógeno, ¿no? Entonces, los compuestos que cumplen justamente con esta forma se tratan de los hidruros metálicos, por supuesto, o simplemente hidruros, ¿verdad? Entonces, eso significa que aquí entre el metal y el hidrógeno hay un uno y aquí X va a representar a la valencia del metal o en la posición de la X se escribiría la valencia del metal. Bien, en este caso el metal en cuestión, pues ya sabemos que es el litio. Entonces, para nombrarlo en la nomenclatura tradicional, al igual que lo hago con los otros grupos de compuestos, es decir, los óxidos. Entonces yo miro sus subíndices, por lo tanto son uno y uno respectivamente. Entonces ponemos monohidruro, que hace alusión al tipo de compuestos, por supuesto. Recordemos que puede o no ir la palabra mono, eso es indistinto. Entonces, seguido de la preposición de, y aquí también podemos o no poner la palabra monolitio, entonces no se la vamos a poner, vamos a dejarlo en litio simplemente. Y así es como quedaría en la nomenclatura sistemática. Ahora, su nombre stock sería entonces hidruro, haciendo alusión a la base de los compuestos de litio, ¿verdad? Sabemos que en la nomenclatura stock tenemos que mirar si el litio tiene más de una valencia y pues también sabemos que tenemos nuestra tabla periódica a la mano para realizar esto, ¿verdad? No estamos a ciegas. Entonces vemos que el litio solamente tiene una valencia, entonces no es necesario escribir nada dentro de paréntesis y en número romano. Bien, y en cuanto a la nomenclatura tradicional, entonces quedaría como hidruro nuevamente. Hidruro es la base del compuesto y como el litio solamente tiene una valencia, entonces le corresponde el sufijo ico, ¿no? Tomando en consideración que esa valencia representa la mayor, entonces sería lítico. Lítico. Bien, continuando con el siguiente compuesto, entonces nos vamos a detener un poquito porque fíjate que me dan simplemente el nombre stock, pues no me tengo que espantar. Dice hidruro de plata, lo cual el nombre me indica directamente de qué compuestos está haciendo alusión. Y se trata de un hidruro metálico o simplemente un hidruro, por supuesto, entonces lleva justamente la misma estructura, ¿no? Metal, un uno entre el subíndice, como subíndice del metal, el hidrógeno y X, que sería la valencia del metal en este caso, que es la plata, ¿no? Entonces miro mi tablita periódica, yo veo que la plata tiene solamente una valencia, cuyo valor numérico es igual a uno. Entonces este compuesto va a quedar como Ag, o sea, se escribe primero la plata y H, ¿no? Toda vez que entre la plata y el hidrógeno se escribe un uno, bueno, hay un uno, pero no se escribe, mejor dicho. Y aquí también hay un uno, pero pues sabemos que no se escribe, ¿no? Que hace alusión a la valencia de la plata, este último uno que ponemos aquí. Así que el compuesto que andamos buscando entonces es AgH. Por lo tanto, entonces, para nombrarlo, ahora sí, en la nomenclatura tradicional, pues miramos sus subíndices, ¿no? Uno y uno respectivamente, al igual que el anterior. Entonces, escribimos monohidruro, perdón, hidruro, ya se nos estaba pasando, de plata, ¿verdad? Y podemos escribir monoplata o simplemente lo podemos dejar así como plata, ¿no? Entonces, y en la nomenclatura tradicional, entonces escribimos la palabra hidruro, la base de los compuestos, por supuesto, y recordemos que como la plata solo tiene una valencia, entonces le correspondería el sufijo ico. Pero aquí ocupamos la raíz etimológica de la plata, porque la plata no se escribe como PT, ¿no? Sino, o PL, perdón, sino como AG, entonces hace alusión a la raíz etimológica que es argentum, ¿no? Entonces sería argéntico, ¿va?
Para el siguiente compuesto yo veo que me da el nombre tradicional y me da fosfina. Entonces, si yo hago un recordatorio de los grupos de compuestos que ya hemos estudiado, la fosfina es justamente uno de los nombres específicos de un grupo de compuestos en particular, para ser precisos, los hidruros no metálicos o hidruros de no metales, ¿verdad? Cuáles eran siete nada más, ¿no? Entonces, tal y como lo mencionamos en su momento, el nombre fosfina me da incluso un indicio del elemento con el que se está formando este hidruro, ¿verdad? Entonces es el fósforo, por supuesto. Entonces la estructura de este grupo la estructura es no metal, un 1 que no se escribe, el hidrógeno, y X es la valencia del no metal en cuestión. En este caso, el no metal pues es el fósforo, ya lo dijimos, el 1 pues no lo ponemos simplemente, seguido del hidrógeno, y en este lugar debemos de escribir la valencia del fósforo. Ahora, recordemos que para este tipo de compuestos hay 5 grupos de elementos que trabajan con valencia 3 y solo 2 que trabajan con valencia 4, ¿no? Entonces, el fósforo pertenece al grupo de elementos que trabaja con valencia 3, así que simplemente le escribo ese 3 ahí. Así que el compuesto que ando buscando es pH3, ¿no? Y entonces ahora sí lo puedo nombrar, y en la nomenclatura tradicional, perdón, sistemática, que solo por cierto tiene nombre sistemático, nombre stock no se le da. Entonces tendríamos que escribir trihidruro de fósforo, ¿verdad? Haciendo alusión al elemento no metálico, ¿no? Y entonces nombre stock quedaría sin nombre, ¿no? Porque de acuerdo a lo que estudiamos anteriormente nos indica la literatura que pues, no existe nombre stock para este tipo de compuestos, ¿no? Bien, y el siguiente compuesto que se nos proporciona también nos dan su nombre tradicional. Pues, el metano nuevamente es un hidruro de no metal, ¿verdad? Porque metano es el nombre especial de uno de estos tipos de compuestos. Entonces, si recordamos nosotros también esa clase, y yo les aconsejé en esta cuestión que, pues, podría ser beneficioso que nos los tuviéramos que aprender. Así que, por lo tanto, considerando eso, identificamos al metano como CH4, ¿no? Entonces pues, ya no hay más que buscarle, CH4. Y entonces para nombrarlo en la nomenclatura sistemática escribimos el prefijo numeral correspondiente al hidrógeno, que es tetra. Entonces al subíndice del hidrógeno, ¿no? Tetra, hidruro de carbono, ¿verdad? Bueno, y pues sabemos que este compuesto no tiene nombre stock, por lo tanto lo rayamos haciendo señalización de que no existe nombre stock para este compuesto, ¿no? Bien, ahora el siguiente compuesto me dan su nombre sistemático, trihidruro de arsénico. Nuevamente, pues como su nombre aquí mismo lo indica, se trata de un hidruro. Entonces, y es un hidruro de no metal porque yo identifico como al arsénico como un no metal. Entonces significa que se escribe primero el arsénico, y este también forma parte de este grupo de compuestos específicos. Para ser más precisos, es la arsina, cuyo valor de valencia del arsénico en este caso sé que es 3, porque sé que el arsénico en este compuesto trabaja con valencia 3, ¿no? Y esto también, por supuesto, lo puedo constatar en mi tabla periódica. Si yo voy a mi tabla, veo que el arsénico tiene valencia igual a +3, y ese +3 es específico de este grupo de compuestos, ¿no? Entonces, identificado este como ASH3, entonces ya sé que se trata en la nomenclatura tradicional de la arsina, ¿verdad? Bien, arsina. Vamos con el siguiente compuesto. Entonces me dan la fórmula cuyo este análisis yo considero es mucho más sencillo cuando te dan la fórmula, por supuesto, ¿verdad? N2O3. Entonces se trata de, a ver, viendo la estructura, este es un no metal,
seguido del oxígeno, entonces se trata de un óxido ácido o anhídrido, ¿verdad? Entonces escribo aquí para la nomenclatura tradicional, analizo sus subíndices cuyos valores son 3 y 2 respectivamente, por lo tanto sería trióxido, ¿verdad? Haciendo alusión a la base de los compuestos, seguido de la preposición de dinitrógeno, ¿verdad? Este di hace alusión a este 2 de aquí, al prefijo numeral de ese 2, ¿verdad? Y en la nomenclatura esto quedaría como óxido de nitrógeno, y tengo que ver con qué valencia está trabajando el nitrógeno. Entonces yo nuevamente me voy a la estructura, me doy cuenta que aquí hay un 2, por lo tanto eso significa que no hubo simplificación, así que por deducción este 3 indica la valencia directa del nitrógeno en este caso. Entonces aquí va dentro de paréntesis y en números romanos el número 3, ¿verdad? Y tal y como lo hemos mencionado, el nitrógeno es un caso especial para los óxidos ácidos, y sabemos que con las valencias pares forma óxidos en la nomenclatura tradicional y con las valencias impares forma anhídridos. Así que por lo tanto, como este valor numérico, este que está aquí, el número 3, es un número impar, entonces aquí estoy obligado a escribirlo como anhídrido, ¿verdad? Anhídrido, ¿qué? Bueno, de las dos valencias impares que tiene, la numéricamente hablando, 3 es la menor, así que le correspondería el sufijo oso, ¿no? Así que sería nitroso. Bien, para el siguiente compuesto, nuevamente es una especie con el nitrógeno, y entonces veo el nitrógeno y el oxígeno, entonces a todas luces es un óxido ácido, ¿verdad? Ahora, ojo con esto. Sin embargo, bueno, de entrada primero voy a hacer el ejercicio como si ya estuviera concluyendo. Yo veo que aquí no hay un uno, por lo tanto hubo una simplificación. Así que ese uno que está aquí significa que el número real que iba ahí es un 2 porque es el doble de uno. Entonces, esta especie es realmente antecesora N2O2, ¿verdad? Cuya simplificación resultó en justamente lo que tengo aquí. ¿Por qué analizo esto? Porque este 2 entonces me indica la valencia directa al nitrógeno, cuyo valor numérico entonces es un número par. Así que lo voy a considerar como un óxido al final, ¿no? O como si fuera un óxido básico, inclusive. Entonces, bueno, para nombrarlo en la nomenclatura sistemática, aclarar ese punto, ¿verdad? Miro sus subíndices 1 y 1 respectivamente, por lo tanto aquí sería monóxido de, puedo escribir mononitrógeno, simplemente nitrógeno, y en la nomenclatura stock quedaría como óxido de nitrógeno. Ya sabemos con qué valor de valencia numérica esta tabla trabajando, es con la 2, así que lo escribo en número romano, entre paréntesis, y aquí al final sería óxido, ¿no? Recordemos eso, como de las dos pares que tiene, está trabajando en este compuesto con una de ellas, por ser una valencia par, lleva la palabra óxido en lugar de anhídrido, ¿no? Y de las dos valencias pares que tiene la de valor numérico igual a 2 es la menor, entonces sería nitroso. Y tú puedes ver aquí los dos óxidos nitrosos que hay. ¿Cuál sería la diferencia en cuanto a los tres nombres y a las estructuras moleculares, por supuesto, ¿no? A su fórmula molecular, ¿no? Bien, para el siguiente compuesto me dan el nombre sistemático del mismo. Bien, y entonces analizando su nombre, veo que lleva la palabra óxido y está unida a o hace referencia a un no metal. Por lo tanto, se trata de un óxido ácido, un anhídrido, cuya estructura debe de tener más o menos esta forma, ¿no? Entonces, cuando me dan el nombre sistemático y se trata de este grupo de compuestos, inclusive de otros también, se puede realizar la misma analogía. Entonces, es más sencillo porque entonces yo sé que tengo que escribir el azufre y este 3 hace, fíjate, los números o los prefijos numerales que yo encuentro
antes de los elementos en cuestión, oxígeno y azufre, o óxido y azufre, me indican directamente los números que yo voy a escribir debajo de cada uno de los compuestos, ¿sí? De cada uno de los elementos, perdón. Entonces, si en el azufre no hay nada, significa que es uno o es mono, pero pues sabemos que el mono se omite. Por lo tanto, aquí va un uno que pues ya no tengo la necesidad de escribirlo. Y el oxígeno, fíjate, tiene el prefijo numeral tri. Entonces quiere decir que al oxígeno le debo de escribir un 3 abajo, ¿no? Y es así de simple estructurar el nombre a partir del nombre sistemático del compuesto, ¿no? Bien, aclarado eso o deducido eso, entonces ya le puedo dar nombre en la nomenclatura stock. Entonces sé que va a llevar la palabra óxido por tratarse de un anhídrido, un óxido ácido, seguido de la preposición de, y el azufre es el elemento no metálico en cuestión. Bien, ahora hace falta indagar con qué valencia está trabajando el azufre. A ver, no me puedes decir que es este 3 porque recuerda que de acuerdo a la estructura de este tipo de compuestos de los anhídridos, aquí debería de haber un 2. Toda vez que no lo hay, significa que eso se simplificó, por lo tanto este 3 está simplificado. Entonces ahí va el doble de 3, ¿no? Que sería 6. Y entonces ese 6 lo escribo dentro de paréntesis y en número romano, ¿no? Y aquí sería un anhídrido, por supuesto, haciendo alusión al grupo específico al que pertenece, anhídrido. Bien, y como de las tres valencias que tiene el azufre, porque ya lo hemos manejado anteriormente, también de manera abundante, la valencia cuyo valor numérico es igual a 6 es la mayor, ¿sí? De 3. Entonces, esto le correspondería, de acuerdo a la tablita de nomenclatura tradicional, el sufijo ico nada más. Entonces, y también aquí consideramos la raíz etimológica del compuesto, que es sulfur, por lo tanto sería sulfúrico, ¿verdad? Bien, para el siguiente compuesto me dice aquí que es un hidruro niquélico. Bueno, yo lo identifico como un hidruro por la base del compuesto y el níquel como un elemento metálico. Entonces va a tener la estructura de metal, es un 1 que no se escribe, el hidrógeno y la valencia del metal, ¿verdad? Ese metal es el níquel, por supuesto. No escribo ningún número abajo de él haciendo referencia que hay un 1, ¿verdad? Y seguido del hidrógeno y la valencia del níquel. Si tiene la terminación nico, eso significa que está trabajando con la mayor numéricamente hablando, ¿verdad? Y la mayor de las dos, pues es la 3. Entonces, eso significa que aquí tengo que escribir el 3, ¿verdad? Entonces, este compuesto quedaría como NiH3. Y ahora sí, pues ya puedo proceder sanamente hablando a nombrarlo con las otras dos nomenclaturas, ¿no? Para la nomenclatura sistemática analizo directamente esos numeritos, 3 y 1 respectivamente, ¿verdad? Iniciando por el del hidrógeno y entonces sería trihidruro, hidruro de níquel, ¿verdad? O mononíquel, ¿no? Pero ya hemos dicho que el mono, pues lo podemos omitir, ¿no? Y en el nombre stock quedaría entonces como hidruro de níquel, níquel, y como el níquel tiene más de una valencia, 2 y 3, vuelvo a repetir, ya sabemos que está trabajando con la valencia 3 porque pues ya lo deducimos con nuestra tabla periódica y entonces escribo entre paréntesis y en números romanos el número 3, ¿no? Bien, para el siguiente compuesto tengo PbO2, ¿no? Entonces yo analizo la estructura del compuesto identificando al Pb como un metal, es decir, el plomo, ¿verdad? Y seguido del oxígeno, por lo tanto, esto se trata de un óxido básico, entonces debe de tener la siguiente estructura, entonces dándole esa forma, fíjate, el plomo, si yo veo mi tabla periódica, sé que el plomo tiene dos valencias, entonces son 2 y 4 y fíjate, yo veo este compuesto y me doy cuenta que aquí debería de haber un 2, entonces no lo hay, significa que hubo una simplificación, así que este numerito no significa la valencia directa del plomo, no, no. Este numerito está simplificado, por lo tanto aquí va el doble de este número, o sea, es el doble de 2. Entonces esta es la especie
antecesora de esta simplificada, por supuesto, ¿no? Así que este valor me da directamente el valor de la valencia con la que está trabajando el plomo, cuyo dato me va a servir para la nomenclatura stock y tradicional, por supuesto, ¿no? Bien, pero en la nomenclatura sistemática yo simplemente me ciño a los valores numéricos que observo ahí a continuación, que son 2 y 1 respectivamente. Entonces sería dióxido de plomo o simplemente, o de monoplomo puede ser, pero pues lo dejamos solamente como plomo nada más. Entonces en la nomenclatura esto quedaría como óxido de plomo. Bien, ya averiguamos que está trabajando con la valencia 4, así que la escribo entre paréntesis y en número romano, ¿no? Y para la nomenclatura tradicional sigue llevando la misma base del compuesto, óxido. Recordemos que aquí ocupamos la raíz etimológica del plomo, que es plumbum. Entonces, como de las dos que tiene está trabajando con la mayor, entonces le correspondería el sufijo ico. Entonces sería plumbico, ¿no? Plumbico. Bien, para el siguiente compuesto tengo su nombre stock, óxido de bromo 7, y ya hemos platicado que es más fácil cuando me dan la nomenclatura stock porque pues aquí me dan el dato directo de la valencia con la que está trabajando el elemento en cuestión, que en este caso es el bromo, ¿no? Entonces yo identifico por su nombre a esta especie como un óxido y sobre todo por un óxido ácido porque está unido a un no metal. Entonces sé que va a llevar la estructura bromo, o sea, el nombre del elemento no metálico, Br, el 2 correspondiente a la estructura matemática, ¿verdad? De los compuestos, seguido del oxígeno, y en este caso la X, pues sería el 7, ¿no? Que es el valor que me está indicando aquí entre paréntesis y en número romano. Esto no se puede simplificar, por lo tanto queda como BR2 o 7. ¿Verdad? Ahora sí puedo nombrarlo en la nomenclatura sistemática viendo estos subíndices directos y entonces serían 7 y 2 respectivamente, por lo tanto sería hepta, óxido, ¿de qué? De, perdón, aquí sería dibromo, ¿verdad? Pues este 2 por supuesto, entonces el prefijo numeral correspondiente. Y en la nomenclatura tradicional quedaría como anhídrido, ¿no? Anhídrido, como es el bromo, y veo mi tabla periódica y veo que el bromo tiene 4 valencias, 1, 3, 5 y 7. Entonces, de esas 4, numéricamente hablando, está trabajando con la mayor de las 4, es decir, la de mayor valor numérico igual a 7. Entonces, le corresponden el prefijo per y el sufijo ico, ¿no? Al nombre del elemento metálico. Entonces sería perbromico. Bien, y finalmente ya para concluir el último compuesto, eh, nuevamente me dan el nombre stock. Ya hemos platicado que es más sencillo, entonces ahora falta descifrar a qué grupo de compuestos se hace referencia exactamente. Entonces aquí me dice claramente que esto es un hidruro y yo puedo ver por el segundo elemento en el nombre stock que se trata de un hidruro metálico, ¿verdad? O simplemente un hidruro. Entonces estos llevan la siguiente estructura: metal, hidrógeno y la valencia del metal, ¿no? Bien, en este caso el metal es el calcio y seguido del hidrógeno, y entonces me voy a mi tabla periódica y veo que el calcio tiene una sola valencia cuyo valor numérico es 2, entonces ese 2 lo tengo que escribir como subíndice del hidrógeno. Así que este compuesto viene quedando como CaH2. Y ahora sí, puedo darle nombre en la nomenclatura sistemática analizando estos numeritos, 2 y 1 respectivamente. Por lo tanto, sería dihidruro, ¿verdad? Druro de, puede ser monocalcio o lo podemos dejar simplemente en calcio, ¿no? Ya tenemos el nombre stock y simplemente se trata de darle nombre en la tradicional, así que quedaría como hidruro, y como de la única valencia que tiene el calcio, pues se infiere es la mayor, entonces lleva la terminación o el sufijo ico, ¿no? En la palabra del nombre del metal, ¿verdad? Entonces sería cálcico. Bien, entonces por mi parte esto sería todo por lo pronto. Nos vemos hasta la próxima. Sean felices.